principales entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo Dios seguían todos cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Padre, te damos hoy la gloria, Señor. Creemos que hablas a nuestra vida, que tu palabra viva y eficaz, Señor, nos señala, nos guía, nos enseña los tiempos y pone en nosotros el querer como el hacer. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en esta hermosa mañana, Señor, y que a través de tu palabra podamos edificar nuestra vida y conducirnos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado leíamos el tiempo de Dios, hablamos sobre el tiempo de Dios, y hablando sobre el tiempo de Dios, ¿verdad? Señalábamos que Dios tiene sus tiempos y nosotros tenemos también nuestros tiempos. Nosotros programamos, planeamos, hacemos proyectos y a veces nos sucede que planeamos cosas pues a tiempo y otras fuera de tiempo, es decir, prematuramente. Y la enseñanza de hace 8 días fue que nosotros pudiéramos conocer los tiempos de Dios y orar pidiéndole a Dios que Él nos diera ese discernimiento de los tiempos para planear nuestra vida, para hacer muchas cosas. Orar que lo hiciéramos en los tiempos del Señor. Y decíamos que ese cronos de Dios es el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es preciso, es perfecto, ¿verdad? Es idóneo, es a tiempo, es propicio el tiempo, es propicio el tiempo de Dios. Y bueno, mencionábamos que había una tribu, que era la tribu de Isaacar, que era quien conocía los tiempos del Señor. Solamente de ellos 200 hombres, aunque había muchas familias, solamente 200 de esos hombres, dice que ellos eran entendidos de los tiempos de Dios, y como ellos entendían los tiempos de Dios, ellos le decían a la nación de Israel lo que tenía que hacer. Y la nación de Israel, como sabía que esos hombres entendían los tiempos, hacían lo que ellos les indicaban. O sea, la nación hacía lo que esos hombres decían. Hoy vivimos tiempos aún de pandemia, ¿verdad? Viene un rebrote, viene otra ola y la siguiente ola y un número de contagios nuevamente, tiempos de enfermedad, muertes, tiempos en los que la inseguridad se ha desatado muchísimo en todo el país. Tiempos como nunca de crisis mundial. Los empresarios, las grandes empresas, haciendo recortes de personal, tomando acciones, cae la bolsa, en diferentes países hay una crisis, se anuncia crisis, se habla de que se está perdiendo el poder adquisitivo, ¿verdad? Que ya no compras lo mismo con un billete de 500 que hace unos meses o años atrás de la pandemia, y se habla de una inflación y una crisis, y los gobiernos hacen planes. Los estadistas, los economistas, qué debe hacer la nación, cuál sería la solución para el desempleo, para la crisis, para la enfermedad. El gobierno hace planes y muchas cosas de cómo solucionar, de cómo sobrellevar, de dónde está la salida, de qué hay que hacer. Ese es el momento que vivimos,
Esos son los problemas que estamos viviendo y se buscan soluciones. Diga conmigo, se buscan soluciones. Pero bueno, pues la Biblia tiene todo, amén. Ageo, capítulo 1, versículo 5, está casi al final del Antiguo Testamento, es como el penúltimo o antepenúltimo libro, casi al final del Nuevo Testamento. Ageo, capítulo 1, versículo 5. Voy a buscarlo en su Biblia. Dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre vuestros caminos, mediten cómo está la situación, mediten cómo está la gente, el mundo, cómo está. Bueno, ya estamos meditando lo que estamos viviendo. Versículo 6. La gente siembra mucho y recoge poco. En otras palabras, trabajas muchísimo, ¿verdad?, y obtienes poco salario. Comes y no te sacias. Bebes y no quedas satisfecho. Te vistes y no te calientas. Y el que trabaja a jornal recibe jornal en saco roto. Por eso se detuvo de los cielos sobre, versículo 10, la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Versículo 11, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dice Dios: he enviado sequía, ya no hay fruto, ya no hay trigo, ya no hay vino, ya no hay aceite, la tierra ya no produce sus frutos, los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos hoy? Pues una crisis como nunca, hambrunas, sequías, enfermedades. Eso es lo que describe. Y esa es, pues, la situación mundial, lo que está pasando. Y el gobierno quiere solucionar. Y la gente decimos: bueno, viene crisis y ahora qué, van a aumentar el salario, qué va a pasar, o qué va a pasar con tanta gente que está desempleada, qué tenemos que hacer. Y crece la inseguridad y los problemas, y entonces pues no sabemos qué hacer, o qué está pasando, o por qué está pasando. Hablando de sequía, si usted escuchó una noticia apenas en Nuevo León, dice que se secó la presa en Nuevo León completamente, por primera vez en la historia de Nuevo León. Nunca esa presa se había secado, pues apenas se secó completamente, no tiene agua esa ciudad entera, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente su gobernador, ¿verdad?, pues ahorita está preocupado qué va a hacer para darle solución a eso. Pero sabe que poco atendemos, buscamos, nos enfocamos en lo que habla Dios en nuestra vida. Y en Zacarías capítulo 4, versículo 9, dice: la mano de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Ahora vaya conmigo a Ageo capítulo 1, y ahí vamos a hablar de lo que pasaba en aquel tiempo. La Biblia pues no pasa, la palabra sigue vigente,
Ageo capítulo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, diga conmigo Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a José, hijo de Sadoc, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Escuche, en ese tiempo Dios envía una palabra al gobernador de Judá y al sacerdote de Judá y a todo el pueblo, dice. Y Dios le dice: dile a todo el pueblo de Judá que escuchen bien. Ellos dicen, piensan que no ha llegado el tiempo. Estamos en el versículo 2. No ha llegado el tiempo. Diga conmigo: aún no es tiempo. Aún no es tiempo. Ese es el problema de nosotros hoy en día. El problema de la sequía, de la pandemia, de la crisis, de la inflación, de la inseguridad, es que el mundo entero piensa como estaba pensando este pueblo. Este pueblo decía: aún no es tiempo de reedificar la casa. Y lo vemos en que la gente comúnmente no se preocupa ni se ocupa de su vida espiritual. Tienen una vida religiosa, pero no tienen una vida espiritual, una comunión con Dios, porque pensamos que no ha llegado el tiempo de reedificar la casa, de buscar a Dios. Y dice el Señor: el tiempo que la casa de el tiempo, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, versículo 4, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre vuestros caminos. Versículo 8, nos saltamos porque eso ya lo leímos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Después de que Dios le habla al pueblo de Judá y le dice: mire Judá, ustedes tienen este problema, hay sequía, ustedes siembran mucho y recogen poco, trabajan a jornal y su salario lo echan como en un saco roto. Dios les está describiendo lo que les está pasando. Y eso que les está pasando es porque ustedes están pensando que aún no es tiempo de reedificar la casa. Ustedes se están preocupando por muchas cosas, menos por reedificar esa casa. Mi casa está desierta. Y por esto, versículo 10, escuchen, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Dios les plantea ese problema y les dice cómo están viviendo, y luego les dice la causa. Diga conmigo: la causa. La causa. Versículo 10, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia,
y la tierra detuvo sus frutos. ¿Cuántos le creen a Dios? Hace como 15 días hablamos de creerle a Dios. Dios les explica y le dice, por eso que ustedes están pensando y cómo están viviendo, por eso he detenido la lluvia. Les mandé la sequía y ya no se produce lo mismo y ustedes están acabando. Porque ustedes están viviendo y pensando otras cosas cuando ya es tiempo de reedificar esa casa. Amén. Amén. Dele la gloria al Señor, denle un aplauso. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Dice que los 200 hombres de la tribu de Isaacar eran entendidos de los tiempos. Dígale al que está a su lado, ¿estás entendiendo? ¿Y qué dice Dios? Versículo 8. Suban al monte, corten árboles y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Nuestra prédica hoy se llama Tiempo de reedificar. Leímos ahorita en la academia que somos templo, ¿va? Que nosotros somos templo. O sea, es la iglesia, el templo donde habita el Espíritu Santo somos nosotros. Entonces yo quiero comentarte hoy que esta palabra de tiempo de reedificar, Dios le habló a Ageo que reedificaran pues el templo, ¿verdad? Y la palabra que hoy el Señor nos da es que cada uno de nosotros reedifiquemos el templo. Diga conmigo, mi templo. No la construcción, no el edificio, tu vida. Reedifica el templo del Señor. Le está hablando al mundo, a la nación, al país, a la humanidad. Es tiempo de reedificar el templo. Y bueno, vamos a compartir algunos principios para reedificar el templo. Amén. El primero, vamos a hablar entonces de reedificación espiritual. Primer principio, Dios es uno, Dios existe y uno es. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Dice aquí en Zacarías que Zorobabel echará el cimiento de esta casa, porque Dios le dijo, empieza a reedificar a Zorobabel. Ya conmigo, yo soy Zorobabel. Yo soy Zorobabel. Den el aplauso al Señor. Porque yo voy a reedificar mi templo. Dice, Él va a echar los cimientos. Bueno, el primer cimiento, yo tengo que saber, entender que Dios existe. ¿Y cuántos son? Uno. Amén. Ese es el cimiento, la base. Versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bueno, Dios mandó a su Hijo a morir por mí para que yo sea salvo. Segundo principio, arrepentimiento. Isaías capítulo 1 versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser blancos como la nieve. Estamos hablando de cimientos para reedificar el templo porque los tiempos del Señor ameritan la reedificación del templo. Y el segundo principio dice: arrepentíos, que estemos a cuentas. Dice el Señor: venid y estemos a cuentas. ¿Por qué nos acercamos a la iglesia? Porque somos pecadores. Diga conmigo: soy pecador. Soy pecador. Yo mucho les he dicho que muchas veces el diablo te pone en la mente que tú eres pecador y que tú quién eres para hacer esto, ¿no? O sea, quieres ir al hospital y quieres compartir, te quieres parar en la calle, quisieras hablar de Dios, pero el Satanás viene a tu mente y te dice: pero tú eres bien pecadorzote, ¿verdad? Y luego como que te desanima y sí. Y luego no falta sus enviados, ¿verdad? La gente que critica y que dice: fulano, pues si yo lo conozco, mira cómo es, y mira cómo habla, y mira cómo se comporta, y mira. Y escuche bien, la crítica de la gente muchas veces nos hace tropezar. Cuestionar nuestra vida, criticarnos, nos hace tropezar. Y hoy mucha gente no se acerca a la iglesia porque dicen: es que yo para qué voy a la iglesia, pues yo no puedo cambiar y pues no me porto bien. Y la gente piensa que porque, algunas gentes piensan que porque pues pecan, pues no van a la iglesia por eso. Es que, ¿qué caso tiene? ¿Qué piensan? ¿Qué caso tiene que yo vaya a la iglesia? Cuando vamos a la iglesia y empiezan a poner obstáculos, empiezan a poner su razonamiento, pensamiento, cuando la gente entendida, diga conmigo, la gente entendida, La gente entendida sabe que buscamos a Dios, vamos a congregarnos, oramos, vamos a la iglesia, precisamente porque hemos pecado y somos pecadores. Mucha gente en el cristianismo, a veces hablamos de que alguien cae, ¿verdad? No, pues que el líder, el pastor, el hermano con 30 años de cristiano se divorció o engañó a su esposa o cayó, ¿verdad? Comúnmente decimos cayó. Y pues ese que está caído, pues en vez de ayudarlo a levantar, ¿verdad? Lo juzgamos, lo criticamos. Y mucha gente no se levanta y mucha gente no regresa a la iglesia porque cayó, ¿verdad? Y dice la Biblia: 7 veces caerá el justo y 7 veces ¿qué? Será levantado y será perdonado y será restaurado. Díganle al que está a su lado: eso es para gente entendida. Entonces, un principio que tengo que tener aprendido en mi corazón y cimentado es que la Biblia me está diciendo que si yo falto, fallo o peco, por eso tengo que venir. Amén. Así que la próxima vez que usted vea en una iglesia que llega alguien que cayó, ¿me está escuchando? Que alguien que cayó, que usted supo que cayó, ¿ah? Y que viene a la iglesia, pues usted glorifique a Dios, porque esa persona viene a ponerse a cuentas con Dios. Dale el aplauso al Señor. O sea, no se espante ni lo critique, porque dice: ay, viene, mira, ¿y cómo anda? Sí, por eso viene, ponerse a cuentas. Dale el aplauso fuerte al Señor. Amén. Porque es lo que quiere Dios, que reedifiquemos, porque es tiempo de reedificar. Número 2,
hablamos del arrepentimiento, Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Número 3, comunión. 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Diga conmigo, comunión. Bueno, la oración es una comunión con Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe tener diariamente, diga conmigo, diariamente, tiempo de oración. Al levantarse, al acostarse, a mediodía, en la mañana, por la tarde, cuando usted quiera, cuando usted lo planee. Todos los días, si usted no puede en la mañana, bueno, en la noche, sino a mediodía o por la tarde. Pero reedificar el templo requiere que tengamos comunión con Dios. Y esa comunión es a través de la oración. Diga conmigo, la oración. La oración. Y al que está a su lado tienes que orar. Tenemos que orar. Orar no es una cuestión religiosa, amados. Orar es comunión con Dios. Orar es platicar con Dios. Usted puede orar acostado, sentado, hincado, parado. Donde se encuentre, Dios es omnipresente. Denle el aplauso. Amén. 4. Preparación. Reedificación espiritual o reedificar el templo requiere preparación. Diga conmigo, preparación. Preparación. Apocalipsis 19:7. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos quieren estar en las bodas del Cordero? Amén. Eso es cuando ya todo esto pase, ¿verdad? Ya vino el juicio, ya se destruyó esta tierra, vino el juicio de Dios. Ya dice que se va a encontrar la iglesia con Jesucristo y se llaman las bodas del Cordero. Mira el que está a su lado, espero verte, porque yo ahí voy a estar. Denle el aplauso al Señor. Pero ¿saben que para estar ahí, dice ahí, su iglesia se ha preparado? Ya conmigo, preparado. Preparado. ¿Qué nos prepara? ¿Qué nos prepara? Pues leer la Biblia, hacer un discipulado, tomar esa academia, estudiar en algún instituto bíblico, en fin, todo lo que implique leer, escudriñar su palabra. Ahorita que nosotros estamos haciendo ese discipulado de 9 a 10, ¿qué cree que estamos haciendo? Nos estamos preparando. Amén. Amén. Entonces, otro de los principios para reedificar es que nos estamos preparando. Amén. Amén. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Diga conmigo, las acciones justas de los santos. A ver otra vez, las acciones justas Las acciones justas de los santos. Están invitados a ir a repartir comida en el hospital, ¿eh? Amén. Esa es las obras, la preparación. Se lo voy a repetir, ¿eh? Desde el 8.
Desde el 7, gocémonos y alegremos, le démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Habla de una boda, diga conmigo una boda. Una boda. Jesús y la iglesia. Y dice que la iglesia es su esposa y la esposa se prepara y se pone ese vestido de lino limpio y resplandeciente. ¿Ha visto las novias en las bodas? ¿Ah? Bien hermosas, bonitas, se van a la estética y su vestido y todo porque se van a casar. Así la iglesia dice que se ha preparado. Dice, se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente. Y luego dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Díganle al que está a su lado, te tienes que vestir de novia. Te tienes que vestir de novia. Pero no implica la tela, el vestido, ¿eh? Ay, el pastor dice que me tengo que volver a casar, ¿no? Dice ahí, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Dígale al que está a su lado, ¿cuándo vamos al hospital a repartir comida? Dígale, por favor. Óigame. ¿Cuándo salimos a predicar allá en la calle? A compartir. ¿Cuándo hacemos una campaña? Gloria a Dios que ya Trigo y Miel participa en las campañas de otras iglesias. Aleluya. Ya tenemos aquí 2 médicos. Dele la gloria a Dios. Aleluya. Dice, esas son las acciones justas de los santos. Cada vez que usted hace una acción buena por el reino, para extender, pues está preparando. Último, 5, extender su reino, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ya que nos preparamos, somos enviados, así como Jesús envió a sus discípulos. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros. Nosotros nos preparamos y un día vamos a discipular. Porque ¿cómo vamos a discipular si nosotros no somos discipulados? ¿Cómo vamos a enseñar si no fuimos enseñados? Una vez que fuimos preparados, como dice Apocalipsis, somos enviados. Diga conmigo, somos enviados. Ya eso es lo último. Amén. A extender su reino. No una denominación. Hay que grabarnos eso. Usted no va a extender una denominación, guárdelo en su corazón. No va a extender una religión. No va a extender un ministerio. Nosotros estamos en el ministerio de Trigo y Miel, pero no vamos a extender el ministerio de Trigo y Miel. Amén. Amén. ¿Sí ves? Ya lo he hablado mucho tiempo. Porque luego esas cuestiones se convierten en sectas y nosotros no somos una secta. Que extendemos su reino. ¿De quién va a hablar? De Jesús. ¿De qué le va a hablar a la gente? Que hay perdón, que hay un solo Dios que murió por nosotros y que hay perdón de pecados. Denle el aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Por eso detuve la lluvia, dice el Señor. Por eso envía la sequía. Porque ustedes están pensando que todavía no es tiempo. Padre amado, tu palabra habla en nuestras vidas. Y tu palabra dice que hoy en día estamos trabajando mucho y recogemos poco, o que nuestro salario se va en un saco roto,
que sembramos mucho y recogemos poco, que tú has cerrado la lluvia de los cielos y que los árboles no dan fruto. Tu palabra dice que vayamos al monte, cortemos madera y reedifiquemos tu casa. Señor, oramos en esta hermosa mañana, Señor, que cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando, pensemos, Señor, que ante lo que está sucediendo y lo que está pasando, dice tu palabra que es tiempo de reedificar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. Templo del Espíritu Santo, dice tu palabra que somos. Somos templo de tu Espíritu Santo. Y tu palabra dice que nos arrepientamos y que estemos a cuentas. Padre, hoy estamos aquí porque hemos pecado. Estamos aquí porque somos pecadores, somos imperfectos. Nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. Cada uno se apartó por su camino. Mas tú, Señor, cargaste en tu Hijo el pecado de todos nosotros. Queremos pedirte perdón por nuestras faltas, nuestros errores. Señor, llévanos a la oración, que antes de ir a acostarnos tengamos gratitud en nuestro corazón por la comida, por el aire que respiramos, por el trabajo, por la familia, por las cosas buenas. Que al despertar, Señor, agradezcamos un día que nos permites vivir más al lado de nuestra familia. Que si tenemos vestido y sustento, Señor, dice tu palabra que estemos contentos con esos. Señor, que podamos permanecer en este discipulado que estamos llevando. Que el grupo que se ha reunido para tomar este discipulado, Señor, pueda permanecer, pueda continuar. Porque dice tu palabra que es tiempo de reedificar la casa. Señor, buscaremos de tu reino y su justicia y todo se va a añadir. Oramos en esta mañana, Señor, que toda preocupación la pongamos en ti. Hoy la ponemos en ti, Señor. Si hay noticias de crisis, de inflación, Señor, nos aferremos a que tú eres el que sustenta nuestra vida. Que si hay enfermedad, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro descanso, nuestro Shabbat, nuestro reposo. Señor, que nos lleves a la lectura de la Biblia, Señor, escudriñar tu palabra, que nos dé sabiduría de los tiempos, que entendamos los tiempos, que nos preparemos para extender tu reino y hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Hoy, Padre, por tu misericordia puedas traer sanidad a nuestra ciudad, a nuestra casa, a nuestra familia. En el nombre de Jesús.